bendiciones. Bendiciones sobre bendiciones. Es lo que Dios tiene para ti hoy. Muy bien, en este día quiero compartir con ustedes un mensaje muy pertinente, porque en los medios de comunicación durante la semana pasada hubo una revuelta. Las redes sociales también estuvieron o siguen estando en una situación tremenda le llaman viral, ¿no? Se hace viral una noticia, o sea, como un virus que va y que se expande rápidamente a todo el mundo. Y titulé este mensaje: aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad, basado en esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y bueno, pues en la semana se escuchó por ahí una noticia donde el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emite un anuncio, un decreto, la legalización del matrimonio homosexual. Algunos estados solamente eran los que estaban autorizados para tener esto, pero en la semana se autoriza a todo el país, para que ya pueda haber en todos los estados matrimonio homosexual. Obviamente estamos hablando de un impacto no solamente en los Estados Unidos, estamos hablando que la Ciudad de México también ya ha legalizado esto, y otros estados están trabajando en la República Mexicana para poder liberar esta situación. Pero ¿cuál es la postura de la iglesia? ¿Qué es lo que el Hijo de Dios, los cristianos, tú y yo, cuál es nuestra postura ante circunstancias como esta? Porque hay una gran polémica. ¿El homosexual nace o se hace? La situación de qué tipo de argumentos podemos nosotros tener para decir si estoy a favor o estoy en contra. De qué manera nosotros podemos hablar sin ofender. De qué manera podemos hablar con amor y con respeto, pero decir la verdad. Como cristianos también tenemos el derecho y la libertad de hablar y decir nuestra opinión y decir lo que nosotros creemos, sentimos y pensamos en cuanto a la fe y en cuanto a cualquier otro tema. Pero también sin ofender, también sin estar degradando al ser humano en un sentido como persona, lo valioso que es. ¿Cuál es la postura entonces en ese sentido? ¿Cómo nosotros estamos hablando de un país que hace algunos años se autodeclaraba un país cristiano, ¿sí o no? Estados Unidos es un país cristiano, y México también se considera un país cristiano, católico, ¿sí o no? Un país católico en el cual está en contra de la fe y todo esto, en contra de situaciones de inmoralidad sexual. Pero cuando estamos hablando entonces de una situación, de una decadencia social, cuando estamos hablando de alguien que se autodenomina como alguien cristiano y de repente vemos que está tomando decisiones equivocadas y vemos que una sociedad viene a una situación de decadencia cada vez más, hay un dicho que dice: si ves las barbas de tu vecino rasurar o cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando nosotros vemos situaciones donde hay juicios alrededor del mundo, juicios de muerte, desastre natural o algunas otras situaciones de guerra civil o guerra de país contra otro país, nosotros podemos pensar qué está pasando en el mundo. Pero lejos de ahí, podemos hacer un análisis de lo que esté pasando en otro país o en otra sociedad, lo que están sufriendo otros lugares y otros hermanos nuestros, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es pensar en el lugar donde yo estoy. ¿Qué está pasando con la sociedad a la que yo pertenezco? ¿Estamos viviendo una decadencia moral? ¿Estamos viviendo una decadencia familiar en los principios? ¿Estamos viviendo una situación en la cual hay un inminente juicio de Dios hacia nuestra sociedad? Y obviamente si hay un juicio de Dios hacia nuestra sociedad, hay un juicio de Dios obviamente que va a alcanzar muchas cosas a las cuales nosotros pertenecemos. Así es de que, ¿qué está pasando? Por eso el título de este mensaje ha sido, o decidí ponerle, aprovechemos
la oportunidad. Si tú y yo hoy estamos aquí, ¿por qué será? Porque Dios nos da una oportunidad. Si tú y yo estamos vivos escuchando la palabra de Dios, teniendo este gran honor y gran privilegio, es porque Dios nos está dando una oportunidad. Si tú aún todavía vives con tu esposa, tienes una familia, con tu esposo, con tus hijos, etcétera, es porque Dios te está dando una oportunidad. Si tienes un trabajo, si pudiste llegar aquí todavía caminando y puedes ver y puedes tener muchas cosas que muchos no tienen, es porque Dios te está dando una oportunidad. ¿Vas a aprovecharla o la vas a dejar? ¿Vas a aprovechar los recursos que Dios te da o los vas a botar? ¿Vas a aprovechar la presencia de Dios en tu vida o la vas a menospreciar y la vas a desechar? Tenemos solamente esas dos opciones. No podemos tener más allá de lo que Dios nos está presentando. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Yo quiero hacer un análisis rápido acerca de este pasaje con tres cosas que nosotros necesitamos reflexionar. Y quiero dedicar más tiempo en el segundo punto, pero son tres. El primero, aprovechemos la oportunidad sabiendo que existe un Dios. ¿Sale? Aprovechemos la oportunidad sabiendo que existe un Dios. Dice el versículo 21, pues sabiendo que conocido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios. Estamos hablando de una comunidad que conociendo a Dios se extravió. Conociendo a Dios decidió ya no creer. ¿Sabe usted qué es apostasía? Dice la palabra de Dios que no vendrá el inicuo, no se manifestará en aquel día final, antes de la venida de nuestro Salvador. Dice que no se manifestará sin que antes se manifieste la apostasía. Dice Mateo capítulo 24 que el amor de muchos se va a enfriar. O sea, muchos van a tener amor, pero ese amor que había ya no va a existir. Lo estamos viendo, está siendo el comienzo de una depravación, de un declive, el comienzo de una situación de renuncia, el comienzo de un enfriamiento en el amor, el comienzo de un enfriamiento en la fe, el comienzo de una deserción de las filas cristianas. Antes se iban de una iglesia a otra y allá andaban muchos cristianos, de iglesia en iglesia, y era un fenómeno que se dio muy fuerte. Actualmente familias se están yendo de la iglesia, pero no se congregan en ningún lado, o hacen su propia iglesia. Ahora, ¿qué significa apostasía? A ver, dime qué entiendes por la palabra apostasía. Muchos dicen que si eran de nosotros y ya no están con nosotros, significa que nunca creyeron, que nunca tuvieron a Dios en su vida. Una persona que nunca tuvo a Dios en su vida puede apostatar. Vamos a suponer que eran personas que estaban casados con Dios. ¿Pueden divorciarse de Dios? ¿No se puede divorciar de Dios? Ahora amo a Dios y alabo a Dios, pero el día de mañana no quiero nada con Dios. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí se puede? Hoy tengo el Espíritu de Dios en mi vida y adoro y exalto, pero ¿qué significa apostasía? Significa renuncia a la fe. No puedo renunciar a lo que no tengo, No puedo renunciar, no puedo divorciarme si no estoy casado. ¿Sale? No puedo haber divorcio si no estoy casado. No puedo haber una separación si no hay una relación previa. Es decir, no puedo renunciar a la fe con Dios si no he ejercido esa fe. O sea, no, es absurdo decir, ya no voy a creer en Dios si nunca creí. No, porque creí, ahora renuncio. Y eso se llama apostasía. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos muchos apostatarán. Ahora, estamos hablando entonces de que muchos conociendo a Dios, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces estamos hablando de que hay un conocimiento de Dios. Aprovechemos la oportunidad
sabiendo que existe un Dios. ¿Alguien tendrá algún pretexto, alguna situación para decir Dios no existe? El apóstol Pablo en los versículos previos dice: aún la naturaleza da testimonio de que existe un Dios, de modo que no tienen excusa. Los astros, los planetas, el cosmos, las galaxias y todas las montañas, el mar, los animales, todo lo creado, dice que da testimonio de la creación, de un Dios creador, de un Dios inteligente, de alguien que nos diseñó o que diseñó por lo menos todo este sistema de cosas en los cuales nos rodean y en el cual vivimos. Entonces no hay excusa. Habiendo conocido a Dios, dice, no decidió la sociedad no obedecer, no tomar en cuenta a Dios. La sociedad decide decirle a Dios: no me interesa, mira, me interesa más lo mío, me interesa más mi trabajo, me interesa más mi estudio, me interesa más mi empresa, me interesa más mi familia, me interesa más muchas otras cosas, me interesan más que tú, Dios, que tú. Y tal vez no lo digas de esa manera, porque es muy fuerte decirlo así, pero con las prácticas que tenemos es lo que nosotros estamos declarando y lo que nosotros estamos diciendo. La práctica, fíjate qué es lo que más te interesa, a lo que más le das intensidad, lo que más te apasiona, porque vas a un partido de fútbol, a un estadio, y ¿cómo se escucha? ¿Todos están en silencio? ¿Todos están aburridos? La pasión, la euforia, el grito, la emoción, ¿sí o no? Vas a un concierto cristiano o no cristiano de un artista fulano, X, ¿y qué? Gritas, a todo, llegas ronco, no importa si llovió, tú fuiste a ver a tu artista favorito, no importa si había tráfico, no importa si tuviste que trasladarte por 3 horas en medio del tráfico lloviendo, no importa, porque tú fuiste a ver a tu artista favorito. ¿Por qué? Porque eso es lo que te interesa, te apasiona. Me gustaría que así estuvieran las iglesias. Yo puedo pasar los jueves, los viernes, entre semana, y ver los antros, ¿dónde están los jóvenes con su karaoke? ¿Cómo se llaman esos antros nuevos? Así que tienen su karaoke. Si tiene un nombre, así se llama karaoke, ¿no? Y los jóvenes entusiasmados, y los jóvenes ahí queriendo entrar, y los jóvenes y los adultos en los antros tratando ahí de ser parte de estas circunstancias de vicio y de que no dejan nada bueno, que te desgastan solamente. Pero cuando se trata de cosas espirituales, cuando se trata de Dios, es donde muchas veces, ¿dónde está tu pasión? No hay pasión, no hay entrega, no hay compromiso. Iglesia, yo conozco lugares donde personas tienen que caminar kilómetros, no importa si llueve, no importa si hay lodo, caminar para llegar a su culto el domingo temprano. Tienen que caminar kilómetros, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra pasión? Dice que habiendo conocido a Dios, decidieron no tomarlo en cuenta. Habiendo conocido a Dios, conociendo sus mandamientos, no le tomaron en cuenta. No es importante. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando, iglesia, Unifam Coacalco, amigos que nos acompañan, hermanos, aprovechemos la oportunidad. Tenemos todo absolutamente para poder demostrarle a Dios cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestro amor y dónde están mis prioridades. Aprovechémoslo, no sea que al rato sea demasiado tarde, no sea que al rato le digas a Dios: Señor, estoy en la ruina total, estoy en la desintegración familiar total, porque decidí darle prioridad a mi trabajo, decidí darle prioridad a mis estudios, decidí darle prioridad a otras cosas antes que a ti. Aprovecha la oportunidad. ¿Estás viendo las barbas de tu vecino cortar y no pones las tuyas a remojar? Ten temor, aprovecha lo que Dios te está dando. Dice que habiendo conocido a Dios,
decidieron no tomarlo en cuenta. Así es de que vamos a ver próximamente comunidades que se llamaban cristianas y que vienen a una decadencia de inmoralidad sexual, y vas a ver las consecuencias que van a tener. Número 2, ahí quiero llegar. Número 2, aprovechemos la oportunidad sabiendo que hay reglas de conducta. Versículo 25 dice que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Dice que cambiaron el mandamiento de Dios, la ley de Dios, la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿La mentira de quién? Dice que queriendo ser sabios, se hicieron necios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice el sabio Salomón, dice el rey Salomón en los últimos versículos de su libro Eclesiastés, el predicador, cuando dice todo es vanidad, todo es vanidad. Me puse a trabajar y al final vi que era vanidad. Me casé y vi que era vanidad. Tuve mucho dinero, vanidad. Tuve mucho conocimiento, vanidad. Hay tiempo para todo, para llorar, para reír, para nacer, para morir, para trabajar, para descansar, y al final me di cuenta que todo era vanidad. Y entonces él termina su discurso, porque así dice, el fin de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así termina y concluye su vida el sabio Salomón, el hombre rico, el hombre más que rico, sabio en todos los sentidos, y concluye su vida: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aproveche la oportunidad, vea lo que Dios le está diciendo. Dice la palabra de Dios, versículo 25, que la sociedad cambió, la sociedad que conocía a Dios cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Por cuál mentira? El hombre, queriendo ser sabio, se hace necio, porque le discute a Dios. Porque Dios dice: voy a ser un hombre y una mujer, varón y hembra, varón y mujer los creó con propósitos especiales, ¿verdad? De multiplicación, de sociedad, una sociedad sana, para tener familia, etcétera. Pero el hombre dice: no, ¿cómo crees? El amor es el amor, y el amor no distingue el sexo. El hombre con el hombre se puede amar, y la mujer con la mujer se puede amar. Y se pone el hombre a discutir el mandamiento de Dios, y queriendo discutir el mandamiento de Dios, queriendo ser sabio, se hace necio. ¿Cuántas veces, escúchame bien, iglesia, has discutido los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces has puesto en tela de juicio la palabra de Dios, la verdad de Dios, por tu mentira? Porque quieres satisfacer tu gusto, porque quieres satisfacer tu ego, porque quieres que se haga tu santa voluntad, no la voluntad de Dios. Quieres que las cosas se hagan a tu manera, no a la manera de Dios. Y entonces los mandamientos salen sobrando. Vamos a ver cuáles son los mandamientos y cuál es esa ley de Dios. Versículos, ¿qué otros versículos tenemos aquí? Todo ha sido creado con un propósito bueno, el hombre y la mujer. Vamos a ver qué dice Levítico 20:13. Levítico 20:13. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Levítico 20:13. ¿Qué dice? Levítico es como el tercero, es Génesis, Éxodo. Levítico es el tercero de la Biblia. ¿Qué dice? Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Qué les pasaba a los gays en la época de la ley? ¿Ambos serán qué? Muertos. Ahora,
Primera a los Corintios 6:9. Primera a los Corintios 6:9. Nos aprendimos el mes pasado, Primera a los Corintios 6:10. Pero ¿qué dice Dios? No es que diga yo, es que dice Dios. Primera a los Corintios 6:10. 6:9. ¿Qué dice? Está antes de segunda. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Ok, sodomitas y pervertidos sexuales. ¿Versión actual? NBI. ¿Qué dice la versión Reina Valera 60? Los afeminados y los... ¿Cuál es qué versión? Homosexuales, dice así la palabra. Homosexuales. Obviamente el castigo hacia Sodoma y Gomorra, y de ahí viene el término sodomita, ¿verdad? Inmoralidad sexual de todo tipo, ¿eh? Ahora, afeminados y también homosexuales, dice. Echan la Reina Valera 60. ¿Y dónde dice homosexuales? En la Reina Valera 60 también, ¿qué versículo? 9, ¿sí? ¿Dice la palabra homosexual? ¿No? A ver, Gloria, ¿qué versiones? Reina Valera 60. Reina Valera 95. ¿Usted, hermana Josefina? ¿Qué dice el 9? Fornicarios. Ok, ese es ya el 10, ¿sale? Bueno, pero el punto no es ese, el punto es que es la ley de Dios. O sea, aprovechemos la oportunidad, aprovechemos hoy la oportunidad que tenemos, no solamente porque sabemos que existe un Dios, sino porque sabemos que hay reglas de conducta. Ahora, ¿cuál es la norma de conducta de nosotros? ¿Qué es lo que va a normar o cuál es el parámetro que va a normar nuestra conducta o lo que nosotros decimos es bueno o es malo? ¿Qué es? ¿La filosofía? ¿La economía? Depende de cómo sea la economía, así me porto. ¿Quién es o qué es lo que me define a mí para yo conducirme de esta manera? O sea, ¿qué es autoridad para mí? ¿Hay alguna autoridad para mí para yo conducirme? O sea, que me tenga que decir la conducta correcta es esta. Alfredo, la conducta correcta es esta. ¿Quién es? ¿Mi padre? ¿Quién es? ¿El presidente de la república? ¿El líder religioso? ¿Quién es el que norma mi conducta, que define lo bueno y lo malo? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, pues va a andar haciendo cosas que usted ignora. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, entonces va a decir, esto no se debe de hacer, porque la palabra de Dios dice que no se debe de hacer. Y si la palabra de Dios dice que no se debe de hacer, es autoridad para mí. O sea, Alfredo me dijo que hiciera una cosa, pero la palabra de Dios me dice otra. ¿A quién le voy a obedecer? A la palabra, Alfredo, ¿no? A la palabra. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta que hay reglas de conducta. Y si Dios está estableciendo una regla, una norma de conducta, ¿por qué tengo que discutir eso? Porque ya estamos muy modernos para acatar lo que dice la palabra, y la palabra es muy antigua, ya no se acopla, ya no es pertinente la palabra de nuestros días, siglo XXI, y la palabra de Dios, como ya tiene muchos siglos, ya no es eficaz en nuestras vidas, ya no se aplica, algunas cosas sí, algunas cosas no. ¿Cómo? ¿En qué concepto tienes tú la palabra de Dios? ¿Una palabra que ya pasó de moda? ¿Una palabra que no tiene que ver con mi familia y con mis hijos? La palabra de Dios es más moderna que el día de mañana. La palabra de Dios es pertinente ayer, hoy y por los siglos de los siglos será pertinente, porque esta palabra es la que nos va a juzgar en el día cuando estemos en la presencia de Dios.
Y nos va a decir, tenías mi palabra, tenías lo que debías hacer, conocías lo que debías hacer, te pusiste a discutir, que eso tal vez no era verdad, que eso tal vez no era cierto, y no obedeciste porque te guiaste por la carne, por la pasión, y te guiaste solamente por tu propio interés, por lo que a ti te gusta, pero no fuiste obediente a la palabra, las reglas. ¿En qué situación? Ahora, fíjate, aquí viene algo interesante. Aquí en el capítulo 1 del libro de Romanos hay una lista. Dice que Dios los entregó. Bueno, el hombre, la sociedad decide, ¿no? Deciden hacer lo malo, no quieren obedecer. Ok, cuando dice Dios los entregó, significa, bueno, Dios no puede hacer más allá. O sea, es tu voluntad, así lo quieres, está bien, pues hazlo. Y dice que mujeres con mujeres y hombres con hombres se desviaron de lo que es natural a lo que es contra la naturaleza. ¿Sí o no? Lo que es natural, hombre con mujer, se fue contra la naturaleza. Mujer con mujer y hombre con hombre es contra la naturaleza. Ahora, no solamente eso, porque hay una lista de otras cosas ahí. ¿Me puede decir usted la lista? A ver, léale ahí los versículos del 25 en adelante. ¿Qué otros pecados? ¿Qué otros pecados hay ahí en el libro de Romanos acerca de lo que nos está llamando la atención? Porque son las reglas de conducta, cómo debemos de ser. No solamente aprovechar la oportunidad en entender que hay un Dios, sino que hay un Dios que tiene reglas. ¿Y cuáles son las reglas de Dios? A ver, díganme una. Pasiones vergonzosas. Ok, pasiones vergonzosas, ¿cómo podemos verlo eso? Como que algo así práctico. O sea, no puedo, el pecado de pasiones vergonzosas. O sea, ¿cómo es? Lujuria. ¿Qué más? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales los solteros. ¿Sale? Los solteros, escúchenme bien, los solteros. Si están teniendo relaciones sexuales, no heredarán el reino de Dios. Y ahora vamos a ver la consecuencia. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? La lascivia, la lujuria, la perversidad. ¿Qué es perversidad? ¿Qué entiendes por eso? Todo cuando es un perverso, ¿no? Malo, asesino, ladrón, lo más malo del malo, de lo peor. ¿Qué es? Perverso. Cuando es una persona perversa. Aquel que secuestra, viola, asesina, es un perverso. Así dice perversidades. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay aquí? Avaricia. ¿Sí? Avaricia. ¿Qué más? Estafadores. Blasfemia. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? Marcia. ¿Eso es blasfemia? Pues hipocresía. Pero blasfemia va más relacionado con deshonrar el nombre de Dios, ¿verdad? Decir una mentira acerca de Dios, una blasfemia, algo equivocado, obviamente algo negativo para Dios. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? ¿Lujuriosos? Injuriosos. Engaños, a ver, engaños. ¿Ha engañado usted a alguien? ¿Usted engaña? ¿Ha murmurado? ¿Sí o no? Esta es la regla de Dios. ¿De quién es esta regla que está poniendo aquí? O sea, ¿es de Pablo? ¿Es de los líderes religiosos? ¿Es de los grandes poetas? ¿Es de los artistas? Porque ahora los artistas imponen su moda, ¿eh? Los artistas de Hollywood, los cantantes y nuestro artista favorito, ya sea cristiano o no cristiano, impone la moda. Y lo que él diga, así hablo. ¿No? Así como ellos se visten, así me visto. Así como hablan, así hablan. Los ministros de alabanza hablan y cantan como Marcos Witt, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos viendo aquí el aspecto de pecado? Estamos viendo una lista de pecados. ¿Y qué significa pecado? Literalmente lo han definido como alguien que hierra al blanco, alguien que lanza algo y falla, ¿sale? Pero es desobediencia, deshonra hacia Dios, desobedecer a Dios, deshonrar a Dios. En ese sentido le llamamos pecado, ¿sale? Entonces Dios está poniendo en el mismo nivel a los homosexuales, que a los murmuradores,
que a los chismosos, que a los envidiosos, que a los celosos, que a los lujuriosos, los está poniendo en el mismo nivel. ¿Por qué ahora podemos estar discutiendo si el homosexual y casarse hombre con hombre es bueno o es malo? ¿Por qué? Entonces la próxima es el matar. Vamos a discutir si matar es bueno o es malo, porque está en el mismo nivel de pecado. Entonces mentir es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque entonces el ser homosexual o la práctica de la homosexualidad, para no irnos con las personas, ¿verdad? La práctica con la homosexualidad es bueno o es malo. ¿Y por qué estamos discutiendo si eso es bueno? ¿Por qué tenemos que tomar una postura? La postura la tomamos en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, a Dios, y Él es el que pone las reglas. Dios es el que pone las leyes, no nosotros. No tenemos que discutir eso. ¿Cuál es nuestra postura ante todas estas cosas? No vamos a separar, ¿verdad? De este lado los chismosos y de este lado los celosos, ¿sale? Los soberbios, a ver los soberbios, ¿sale? Vamos a etiquetar. Todo es pecado. Todo es pecado. Y dice que el que practica tales cosas no va a heredar el reino de Dios. No va a heredar el reino de Dios en el mismo nivel. Ahora, con un mentiroso lo vamos a etiquetar. Mira, por mentiroso te sientas aquí enfrente y vamos a unas orejotas de mentiroso, ¿sí? ¿Por qué al homosexual lo tenemos que hacer diferente? El homosexual o el adúltero o el que se acuesta con animales, la zoofilia, el pederasta, todo esto, ¿por qué? ¿Es malo o es bueno? ¿Según quién? Lea, en cuanto a la inmoralidad y todo eso, lea Levítico capítulo 20. Levítico, la ley que Dios establece en el capítulo 20 está tremenda contra toda la inmoralidad sexual, contra los brujos, hechiceros y demás, contra aquellos que se tatúan también, los que se tatúan, los que se hacen perforaciones. Levítico capítulo 19, léalo y vea si es bueno o es malo. ¿Por qué está discutiendo eso? ¿Por qué nuestros hijos están discutiendo que quieren tatuarse o que quieren perforarse o porque quieren hacer eso? ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en alta estima. Porque si ven que nosotros estamos discutiendo lo que Dios ya estableció, pues ellos también aprenden bien rápido. Ahora, ¿cuál es la postura en cuanto a la homosexualidad? El cristiano ante el homosexual. Nosotros rechazamos a los homosexuales, entonces también vamos a rechazar a los mentirosos, ¿no? Y a los orgullosos, y a los soberbios, y a los murmuradores también los rechazamos, porque están en el mismo nivel que el homosexual. El homosexual no nace, se hace. Es una decisión personal. Tiene problemas igual que el mentiroso tiene sus antecedentes, y el adúltero y el pederasta en el mismo nivel, se llama pecado. Dios establece la regla. Amamos a las personas, recibimos a las personas. La iglesia está constituida de personas que requieren de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Por qué yo he de negarla? ¿Por qué yo he de rechazar a las personas cuando yo mismo estoy en la condición? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿El pastor o aquella persona que no conoce a Dios? Aquel borrachito que vaya. ¿Quién es mejor? ¿El pastor o aquella persona? Pues el pastor, ¿no? Cuando yo comienzo a pensar de esa manera, entonces me lleno de arrogancia y de soberbia, porque me doy cuenta que si tengo algo bueno es porque Dios me lo regaló. Yo no hice nada para obtenerlo. Dios me lo regaló, me llenó de su gracia, de su misericordia. Y si yo he cambiado áreas de mi vida, es gracias a Él, al poder de Dios. No es por mí. ¿Cómo voy a vanagloriarme con aquel que no puede aún cambiar si lo que yo tengo es por gracia? Es un regalo que no merezco. ¿Cómo voy a sentirme más que el otro si lo único que tengo me lo regalaron? ¿No? ¿Cómo voy a sentir más que los demás?
Así es que la postura del cristiano genuino, del cristiano que tiene el Espíritu Santo, es una actitud de humildad, de sencillez, de recibir a toda persona que venga para presentarle el mensaje de vida, de esperanza que un día nosotros recibimos. El mensaje de libertad, el mensaje que nos lleva a un nivel de amor, de respeto, de tolerancia unos para con otros. Necesitamos nosotros cambiar nuestra actitud hacia las personas que de alguna u otra manera no nos caen bien o no nos gustan sus prácticas. Dios les ama a todos. Dios nos ama, nos amó cuando estábamos perdidos. Nos amó cuando estábamos muertos de nuestros delitos. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a las personas? ¿Quiénes somos? Así es de que bienvenidos todos, porque este es un lugar, es una clínica de sanidad donde el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nuestros corazones para transformarnos, para cambiarnos, y ahí es donde necesitamos vivir la santidad, la tolerancia, la paciencia y el amor. La paciencia y el amor del cual habla la palabra de Dios es para vivirlos en comunidad. Una vez, y si te ofendemos, perdónanos. Tennos paciencia, porque Dios está trabajando en nuestras vidas y necesitamos cambiar juntos. Así es de que vas a aprovechar la oportunidad o no, es la pregunta en esta mañana. Ya escucho campanitas. ¿Soy yo? ¿Estoy en el cielo? ¿Dónde estoy? ¿Ya me morí? Porque yo voy al cielo. ¿Usted a dónde va? Si es pecador. Muy bien. Aprovechemos la oportunidad sabiendo que existe un Dios, ¿sale? No cambiemos eso. Número 2, sabiendo que hay reglas de conducta, no cambiemos la verdad de Dios por las mentiras de nosotros. Y número 3, sabiendo que hay consecuencias. Versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32 de Romanos 1:32? El justo juicio de Dios. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? ¿Sale? Que viene y que no va a tardar. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? Romanos 1:32. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? ¿Qué dice? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Son dignos de qué? El que practica tales cosas, la lista que acabamos de ver, desde el homosexual hasta el murmurador, es digno de muerte. Ahora, dijimos, ¿qué es vida? Yo hace ratito dije que es vida. Di una definición de vida, según la palabra de Dios. ¿Qué es vida? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Ahora dígame, ¿qué es la muerte? Porque aquí habla de muerte. ¿Qué es la muerte? La paga del pecado. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Que conozcan a Dios y a su Hijo amado. ¿Sale? A través del Espíritu. ¿Qué es la vida? Conocer a Dios. ¿Qué es la muerte? No conocerlo. El que practica tales cosas es digno de muerte. ¿Qué significa muerte? Separado de Dios. ¿Por cuánto tiempo? ¿1 minuto? ¿1 hora? ¿1 mes? Por la eternidad. Por la eternidad. Muerte es no conocer a Dios. Si practicas estas cosas, no digas que conoces a Dios. ¿Qué significa practicar? Practicar, premeditación, alevosía y ventaja. ¿Sale? O sea, yo quiero hacerlo. Es que el mandamiento de Dios dice esto, pero no me interesa, yo no lo voy a hacer, yo voy a hacer otra cosa. ¿Sale? Es que mentir es malo. No me interesa si mentir es malo, yo voy a mentir. ¿Sale? Premeditación, alevosía y ventaja. El que practica estas cosas, no diga que conoce a Dios. No conoce a Dios. Y entonces es digno de ¿qué? Muerte. Porque así lo decide Él. ¿Vas a aprovechar esta oportunidad o no? ¿Estás viendo las barbas de tu vecino del norte? ¿Cortar? ¿Rasurar? ¿O las tuyas?
Estamos viendo decadencia alrededor de nosotros. ¿Vas a aprovechar la oportunidad que Dios te está dando? Es tiempo. Es tiempo de decirle a nuestro Dios: aquí está mi vida. Reitero mi compromiso contigo, Señor. Mi postura ante el pecado es tu postura, Señor. Yo no tengo una postura diferente más que la de Dios y su palabra. Así es de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Necesitamos tener una actitud de amor. ¿Cómo vas a atraer a las personas que necesitan de Dios si no es a través del amor que les tengas? Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta